Bueno, Yo tengo aquí entonces, algunos problemitas de red, no sé por qué, pero voy a silenciar el micrófono y el video, pero aquí voy a estar, ¿eh? Bien. ok. Con relación a las preguntas, pues me pueden avisar, ¿no? Si surge algo mientras estoy platicando. Bien, la presentación de la vez pasada, se había titulado de esta misma forma, Generando fotones individuales. Realmente es una continuación de lo que expuse ya hace varias semanas. Y como mencionaba, voy a tratar de enfocarme en los trabajos experimentales que se han realizado recientemente. Algunos, de hecho, pues están todavía en proceso. Aquí quise poner unas imágenes del laboratorio para comentarles el equipo principal que tenemos. Este que se ve aquí es nuestro láser de titanio zafiro, que emite pulsos de alrededor 2 a 3 picosegundos de duración. Tenemos un monocromador al cual está incorporado una cámara CCD intensificada. Tenemos detectores de fotones individuales, tanto para el rango infrarrojo como para el rango visible. De infrarrojo tenemos 3, creo. Este que está aquí es uno de ellos, este negro que se ve aquí. Y tenemos estos correladores o time tagger, como se conocen, que es electrónica para las diferentes técnicas de conteo de fotones que realizamos en el laboratorio. Tenemos un modulador espacial de luz. Este que está acá es nuestro microscopio que funciona como microscopio confocal. Además es AFM y sirve para hacer microscopía de campo cercano. Es ¿no? Tenemos otra serie de láseres que son pues, de onda continua. Hay otro láser pulsado en el verde y bueno, y en fin, pues mucha óptica. En realidad los equipos, los más grandes, pues son pues el microscopio, el láser pulsado y pues esta parte del monocromador. Lo otro es equipo en realidad pequeño. Bien, en términos del trabajo de investigación experimental reciente y o en proceso, permítanme mencionarles algunos. Hemos estado trabajando en una fuente de parejas de fotones por el proceso de mezclado de 4 ondas en fibras de cristal fotónico. Hemos utilizado distintas clases de fibra. Una de ellas es una fibra que de hecho es de Raúl, que es la NL2.4800. Con esta fibra, lo que quisimos estudiar fue el efecto de la propagación en el campo, o sea, que experimenta el pulso de bombeo conforme se propaga a lo largo de la fibra en el estado de dos fotones. Es decir, el pulso, dado que es una fibra que es altamente no lineal, conforme se propaga, pues va cambiando tanto su espectro como su forma. Estas imágenes que ustedes ven aquí son imágenes del pulso a la salida de la fibra para distintos valores de la potencia de entrada. Podemos ver que el pulso pues se va ensanchando en el espectro y dada la dispersión, pues también experimenta cambios en el dominio temporal. Entonces, esto hace que el estado de dos fotones también cambie. Para comprobar esto, lo que utilizamos fue una técnica que se basa en semillar el proceso, es decir, el estado de dos fotones se genera en el régimen espontáneo. Lo único que entra al medio no lineal sería el láser de bombeo. Pero si nosotros mandamos además una semilla que se sintonice en uno de los modos de generación, ya sea la señal o acompañante, vamos a obtener aquí en el medio no lineal el proceso estimulado. Si la fuente de semilla, el láser semilla, es pues altamente monocromático, es decir, tiene un ancho de línea muy pequeño, ¿sí? Podemos hacer uso de esto para poder obtener el espectro conjunto del estado de dos fotones. Y esa es la técnica que se implementó. Aquí bombeamos con el titanio zafiro sintonizado a 753 nanómetros y tenemos generación de un fotón en el brazo visible y uno en el brazo infrarrojo. Entonces, dado que teníamos disponible este láser que nos los prestaron pues justamente el grupo de Francisco y Arturo,
que se sintoniza entre 1509 y 1580 nanómetros, justamente coincidía con el ancho de banda de generación. Entonces, pues, haciendo uso de eso, es decir, posicionamos el láser a una longitud de onda específica y vemos el espectro a la salida en el otro modo, es decir, en el brazo visible. Con eso estamos en condiciones de obtener este tipo de mapas que lo que representa es el espectro conjunto de la pareja de fotones. Si ven, uno de los modos está en el visible alrededor de 500 nanómetros y el otro en el brazo infrarrojo. Entonces, el experimento o la técnica en sí consiste en, se sintoniza el láser semilla, el láser de infrarrojo, por ejemplo, 1530, y se ve el espectro en el visible. Y así se hace todo el barrido para obtener este tipo de imágenes que aquí se registraron para diferentes niveles de potencia. Vemos que conforme la potencia acoplada a la fibra incrementa, me refiero a potencia promedio, vemos cómo se va ensanchando el espectro de generación. Bien, otro experimento se hizo en una fibra de cristal fotónico que además es polarization maintaining, es altamente birrefringente. Está caracterizada pues, por su eje rápido y lento, y eso nos permite a nosotros poder generar four-wing mixing mezclando campos con diferentes polarización. De hecho, son estos 6 procesos los que son posibles de ver en la fibra. Es decir, los 2 bombeos, por ejemplo, polarizados en X y la generación en Y, o cada uno de estos, no todos en X, todos en Y. Resulta que hay una fibra que es comercial, que reúne, o sea, que de verdad exhibe empatamiento de fases para poder ver todos estos procesos cuando uno usa el láser de titanio zafiro. Entonces, para hacer el estudio, pues se hicieron pues varios tipos de mediciones. Uno es cuentas simples, es decir, nosotros iluminamos la fibra, a la salida sabemos que va a estar el remanente del bombeo y los modos de generación señal acompañante. Entonces, lo primero que uno hace es filtrar el bombeo y luego separar los brazos señal acompañante. Dado que uno está en el visible y el otro en el infrarrojo, típicamente utilizamos un espejo dicroico para poder hacer la separación. Y cuenta simple significa ver el espectro de generación en uno de los brazos, simplemente, o sea, separamos los modos señal acompañante. A través del monocromador vamos registrando las cuentas con resolución espectral y obtenemos este tipo de espectros, ¿no? Que en este caso particular, para una misma longitud de onda de bombeo, el espectro de generación medido en el brazo visible, como vemos aquí representado por la línea en negro, ¿sí? Exhibe 4 picos, cada uno de ellos asociado a un proceso diferente. Así se mide el visible y de la misma manera se mide el brazo infrarrojo. Entonces ahora es el infrarrojo el que mandamos al monocromador y utilizamos el detector correspondiente. De hecho, la línea naranja es el espectro medido en el infrarrojo, pero se mapeó al visible a través de la relación de conservación de energía. Entonces, eso es medir en cuentas simples. Nada más se mide un solo brazo. Lo otro es la medición en coincidencias, en cuyo caso tenemos que mandar los dos, o sea, se manda uno de los modos, va directo al detector y el otro se hace pasar a través del monocromador y se registran los eventos coincidentes. Entonces, estas imágenes que muestro aquí en el insert de la figura, los paneles C y D, son mediciones en coincidencia de los espectros del brazo visible medidos en coincidencia para los procesos. Este sería para el proceso, para los procesos C y D, respectivamente. Ok. Y bueno, ¿y qué otro tipo de mediciones le hicimos? En esta fuente también medimos el espectro conjunto para ciertas longitudes de onda, obteniendo mapas semejantes a estos que aquí muestro. Ok, aquí el experimento consistió en variar la longitud de onda de sintonización del láser. Permítanme aclararles que el láser que nosotros tenemos nominalmente se puede sintonizar entre 700 nanómetros y 980.
En realidad no lo hemos bajado de 740 ni ido a más allá de 940, creo que, nanómetros. Entonces, en este experimento, dada la facilidad de sintonía del titanio zafiro, ponemos, lo sintonizamos a una longitud de onda específica y medimos lo que se genera en el brazo visible y algunos del brazo infrarrojo. Digo algunos del brazo infrarrojo porque se darán cuenta que existe generación más allá de 1600 nanómetros, en los cuales ya el detector de infrarrojo pues no registra eventos de manera eficiente. Entonces, no estamos en condiciones de ver gran parte de los espectros de generación que corresponden a ese brazo. Haciendo uso de este tipo de mediciones y analizando la polarización en cada uno de los brazos, el señal y acompañante, pudimos identificar o caracterizar de qué proceso mezcla de polarizaciones está viniendo cada uno de los picos espectrales. Esta fuente es muy interesante porque en realidad es una fuente que exhibe entrelazamiento cuántico entre 2 grados de libertad, uno discreto y otro continuo, en este caso siendo polarización y frecuencia. Esta imagen que muestro aquí sería una simulación de lo que es el espectro conjunto, ¿sí? Cuando el láser se sintoniza a 741 nanómetros. Vemos que se pueden ver los espectros conjuntos de cada uno de los procesos y no se alcanza a distinguir el detalle realmente por la extensión espectral, pues esto se ve muy pequeñito, pero es interesante notar que cada espectro exhibe un grado de correlación diferente. Por ejemplo, estos dos que están aquí tienen correlación negativa, se aproxima casi a no tener correlación y estos tendrían correlación positiva. La imagen de arriba lo que nos muestra es que cómo se vería la correlación que existe entre la polarización del fotón señal con las longitudes de onda del fotón acompañante. Todo este análisis se hace suponiendo que en la trayectoria del modo señal ubicamos un polarizador y vamos rotando el ángulo y veríamos cómo afecta las variaciones en el ángulo de orientación del polarizador se traduce a que veamos espectros distintos en el brazo acompañante. Este es un trabajo que aún no enviamos a publicar, estamos pronto a hacerlo. Por otro lado, este es un trabajo que tiene que ver con lo que estudió Francisco en su doctorado. Francisco propuso unos estados entrelazados híbridos entre propiedades, bueno, de estados clásicos con estados cuánticos que sirven como canales para hacer teleportación cuántica. Eso lo estudió él de manera teórica en su doctorado. Lo que vimos es que la misma fibra que utilizamos para este experimento, ¿sí?, exhibe las características para poder generar un estado de 2 fotones separable, tal que podamos hacer o implementar una fuente de fotón individual anunciado. En ese caso, mandamos el láser a la fibra, ¿sí?, y filtramos el bombeo. Luego de filtrar el bombeo, además mandamos uno, por ejemplo, el modo acompañante, lo mandamos a detectar. Cada vez que este detector hace clic, acá tendríamos un fotón individual disponible. Entonces, este experimento, pues ya, aquí ya hemos avanzado hasta el punto en que, pues, sabemos en qué longitudes de onda debemos sintonizar el láser para obtener el estado separable. Y posteriormente, lo que seguiría es utilizar ese fotón individual anunciado para poder preparar los estados entrelazados, que son los que se servirían como canal para hacer el protocolo de teleportación que Francisco estudió. Envías a hacer una caracterización completa de esos estados entrelazados que se generarían a partir de este fotón individual. En el laboratorio se ha venido adelantando otra técnica que tiene que ver con detección homodina. Esta nos permite, pues, reconstruir, pues, la matriz de
de densidad de un estado generado. ¿En qué etapa estamos? Aquí Giselle inicialmente en su tesis de licenciatura estuvo en condiciones de caracterizar este láser, que es el láser el de Francisco y Arturo, hacer una caracterización de un estado que es coherente de onda continua. Y pues eso salió muy bien, ella hizo las mediciones, los datos los analizó a través de este algoritmo de estimación de máxima verosimilitud y bueno, y se obtuvo la reconstrucción. Como parte de su tesis de maestría, la meta era que ella pudiera ahora caracterizar un estado coherente, pero que tuviera ancho de banda, dado que al final el propósito es poder caracterizar un estado de fotón individual que va a tener ancho de banda, dado que el proceso de four-way mixing nos produce paquetes de onda bifotónicos que tienen un ancho de banda y que de hecho puede ser bastante grande. Entonces, el paso intermedio era poder hacer la caracterización del estado coherente primero, previo a la caracterización del estado de fotón individual con ancho de banda. No obstante, por efectos o a consecuencia de la pandemia, Giselle tuvo que suspender pues, el experimento. No obstante, hizo todo el análisis teórico que corresponde a la preparación primero del estado coherente. Para preparar el estado coherente, lo que hacemos es generar el proceso, pero o estimulado. Es decir, mandamos una semilla para tener un estado a una de las frecuencias de los modos de generación, pero en este caso altamente poblado, con un número de fotones alto. Ese es lo que Giselle está proponiendo como parte de su tesis de maestría. Bien, en otra dirección, hemos empezado en el laboratorio a estudiar o a tratar de implementar fuentes que son de estado sólido. ¿Por qué el interés en este tipo de fuentes de fotones individuales de estado sólido? Es porque estas fuentes sí son deterministas. Las que se basan en los procesos de la óptica no lineal, dado que son mediadas por las fluctuaciones del vacío, son fuentes no deterministas. Entonces, para la mayoría de las aplicaciones, pues es deseable, ¿sí?, conocer los tiempos en los que se emite o se tiene disponible un fotón. Entonces, con la tesis de Abril, se inició en una propuesta de una fuente basada en puntos cuánticos de PBS que está en interacción con una guía de onda que es híbrida fotónico-plasmónica. La idea aquí es que tenemos un emisor puntual, que sería el punto cuántico, que por campo evanescente se acoplaría a la guía plasmónica y de la guía plasmónica se acoplaría a la guía de onda fotónica. Y a la salida, pues esperamos tener fotones individuales. Ella hizo todo el estudio teórico que corresponde a este proceso, terminando con una propuesta experimental y en el contexto de caracterización avanzamos en esta técnica que nos permite conocer el tiempo de vida media de la fluorescencia. Eso es una técnica que pues, se denomina como de conteo de fotones individuales correlacionados en el tiempo. Entonces, para ello usamos este dispositivo, el Hydra Harp, que es un time tagger. Nosotros tenemos el láser, la señal electrónica viene y le da aquí el start para que se prepare a recibir un fotón que va a ser derivado de la excitación del punto cuántico. Los puntos que nosotros con los que estuvimos trabajando, los compramos, los puntos cuánticos de PBS, y se excitaban con luz en el verde. Para eso utilizamos un láser que es de picosegundos, de alrededor 100 picosegundos, y que tiene una frecuencia de repetición variable, lo cual pues era deseable para poder encontrar las condiciones que nos permitieran de hecho ver el decaimiento, o sea, el tiempo de vida media. Entonces ya es una técnica que ya hemos implementado antes y que ahora en otro tipo de muestras pues también vamos a estar usando. Bien, ya que estamos haciendo en los tiempos más recientes, esto es investigación ahora sí que en proceso, ¿sí? Estamos ahora tratando de
no solamente generar estados de fotones individuales, sino de darles un uso, ir más allá. Es decir, ya entendemos los mecanismos mediante los cuales uno puede tener estos fotones. Por supuesto, vamos a seguir haciendo investigación en ello porque pues no todo está agotado. Todavía la eficiencia de estas fuentes es baja, hay muchos aspectos, muchos retos todavía que resolver. Pero queriendo ir más allá, ¿sí? Estamos ahora migrando al hacer o al estudiar distintos procesos, pero ahora en circuitos fotónicos integrados. Los circuitos fotónicos pues serían el equivalente a los circuitos electrónicos, sería el equivalente óptico. Lo deseable sería uno tener algo como esto, toda una estructura monolítica en la cual en esto se den la generación de los fotones individuales, la etapa de filtrar el bombeo y pues todas las operaciones que se necesiten, o sea, la aplicación que corresponda, ¿sí? Todos, y la detección incluso se dé todo en el mismo chip. Entonces, aquí, como les digo, esto sería lo deseable hacia donde uno pretendería llegar. Sabemos que pues esto de las tecnologías cuánticas hoy en día está despertando mucho interés y sobre todo en el contexto integrado, dado que pues requerimos o nos hemos vuelto muy exigente en relación a los tamaños de las cosas que usamos. Pues bien, en esa dirección de circuitos integrados, una de las primeras propuestas que estamos contemplando es el poder generar o poder implementar compuertas cuánticas de un qubit que se basen en la óptica no lineal. Este sería como un esquema, grosso modo, de lo que pretendemos hacer en este circuito. Generar un estado de fotón individual a través de four-way mixing en una guía de onda, ¿sí? Se generan los dos fotones, uno de los fotones se mandaría directo al detector para que anuncie la presencia del otro fotón, que sería aquí indicado por esta flecha roja. Este fotón individual anunciado se mezclaría con dos fuentes láser, ¿sí? Para entrar a una segunda guía en donde se va a dar el proceso de diferencia de frecuencias. Ya hemos demostrado, ¿sí?, que este proceso de diferencia de frecuencia nos permite a nosotros poder implementar qubits de modos temporales y además poderlos manipular. Y todo esto pues lo queremos hacer en chip. Ahora la propuesta está basada en esta plataforma. Tenemos guías de nitruro, estamos poniendo guías de nitruro de silicio, el cual es un material pues que se ha hecho como parte del proyecto en el CENIN, y es Ana Luisa, que es la estudiante de doctorado responsable, ha encontrado pues la receta para la síntesis de ambos materiales, tanto del nitruro de silicio como del dióxido de silicio, y de manera teórica hemos encontrado las condiciones físicas que deben tener estas guías de onda para poder implementar este tipo de compuertas. Como ven, el hacer esto nos exige además la implementación o fabricación de otros componentes integrados, como son acopladores direccionales que sirven para mezclar pues, diferentes campos con longitudes de onda distinta, o bien para dividir un haz, ya sea como un divisor de haz 50-50 o en la proporción que uno necesite. Necesitamos desarrollar acopladores para poder inyectar eficientemente la luz a estos dispositivos que van a ser muy pequeños. Y, o sea, no solamente acopladores para inyectar, sino incluso para desacoplar la luz de los dispositivos. Entonces es algo en lo que estamos ahorita trabajando bastante, que es, o sea, como que tenemos estudiantes responsabilizados de diseñar cada elemento que posteriormente se integraría en un solo circuito. Estos son imágenes de algunas de las guías que ya se fabricaron, que Ana Luisa pudo fabricar previo a la pandemia. Todo esto se hace en el CENIN. En la misma dirección, en colaboración con Rafael Salas de la Universidad de Tecnología de Troyes, en Francia, hemos estado queriendo hacer un circuito, sí, también todo integrado, en el cual podamos demostrar interferencia cuántica de plasmones. Esto es un experimento que ya se hizo, pero por otro grupo, que consistía en que
basados en una fuente de SPDC externa, es decir, una fuente así en la mesa de laboratorio, se genera el par de fotones y esos fotones se acoplan a un circuito en donde se da la interferencia. Es decir, este sería un acoplador direccional. En la parte del acoplador se pone una guía de onda plasmónica, representada aquí en amarillo, ¿sí? y se mide la interferencia. Nosotros quisiéramos hacer algo equivalente, pero generando los fotones directamente en el circuito, ¿sí? Entonces ya aquí se hizo todo un estudio de diseño de cada una de las componentes necesarias para poder generar en el chip el, el estado de, o sea, los fotones individuales, la pareja de fotones y toda la etapa que corresponde a la interferencia. Inclusive aquí se destaca la parte de la guía plasmónica. Igualmente allí se hicieron avances importantes en la fabricación. Esta fabricación sí se hizo en Francia y están próximos a enviarnos a nosotros alguna de estas muestras para poder empezar pues a meterles luz y ver cómo se comportan. En relación a esto de las fuentes de estado sólido que les mencionaba, como las de los puntos cuánticos, más recientemente, aprovechando pues que ya tenemos la infraestructura para ello, tenemos este sistema que es un microscopio de campo cercano, pero que también lo podemos utilizar en modo confocal. Hemos estado analizando la fluorescencia de materiales que son bidimensionales, como el disulfuro de tungsteno. Se ha demostrado que estos materiales pueden emitir fotones individuales. Ahorita la fluorescencia que caracterizamos no está a nivel de fotones individuales. La muestra necesitaría estar enfriada, ¿sí? Para poder realmente tener la luz que proviene de los emisores que propiamente dicho, del emisor puntual. Eso nos llevó ahora no hemos descartado el utilizar estos materiales, solo que dada la complejidad de que tenemos que mantenerla enfriada, sí, hemos estado iniciando estudios ahora en muestras de nanodiamantes, los cuales también compramos. Estas son imágenes muy recientes que ha tomado Jenny. Esta es una imagen ya de la fluorescencia, en donde aquí se destaca esta forma es característica de los nanodiamantes, de la fluorescencia que se emite. Y ya ahora que ya tiene ella identificada el que los nanodiamantes están emitiendo, pues va a ser una caracterización de la no clasicidad de la fuente. Es decir, va a implementar un experimento que permitiría medir la función de correlación de segundo orden que nos da la estadística de la fuente. Y bueno, y yo con eso termino porque si no Raúl me va a regañar. ¿Cómo suspendo aquí esto? Pues muchas gracias, Karina. Bueno, a lo mejor nos animaron a interrumpir para hacer preguntas, pero creo que Karina dio la pauta al principio, que si alguien tenía dudas, pues ella estaba en la disponibilidad. No, pues gracias, Karina, por esta excelente presentación y bueno, vemos que hay mucho trabajo ya acumulado, mucho trabajo en proceso y muchas perspectivas para futuro. Yo creo que hay una buena posibilidad de interacción que nosotros hemos trabajado. Esto digo, no se va a resolver ahorita, pero hemos trabajado también en cuestiones de tomografía homodina, ya Francisco lo conoce, en el infrarrojo con fuentes en phase lock y con difusión de fase. Ahí podemos compartir mucha información, equipo y experiencias. Lo mismo en conteo de fotones. El que tenemos pues es un Princeton, es on-off, bastante bueno. Y bueno, pues todas estas cuestiones a nivel dispositivos, a nivel componentes y montajes, pues al final la idea es integrarlos en sistemas de criptografía cuántica y eventualmente comunicaciones fotónicas. Y eso pues ahí puede haber mucha interacción. Amén de otras cuestiones ya más
de aplicaciones específicas que seguramente vamos a ir trabajando y pues todos esperamos que se termine la pandemia a nivel mundial, ya que nos vacunen a todos y que nos hagan inmortales, ¿no? Algún día. No, pues adelante, adelante. Muy bien, Karina. Bueno, no sé si entonces nadie más tenga preguntas o a lo mejor se sientan intimidados por realizarlas en público y en la grabación. Hola, perdón. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Ana Luisa, estudiante de doctorado de Karina, por ahí, bueno, por si no me conocen, luego me dejaré ver. Karina, a mí me causó duda una gráfica que presentaste de las JSI, la gráfica que tenía la parte experimental y la parte teórica. Entonces vi que en la parte experimental todas presentaban como una irregularidad curiosa en la parte superior. ¿Esto es simplemente por algún error, o no sé, por algún error en la toma de estos espectros o ya es por algún otro motivo o por qué? Porque vi que estaban como por la misma zona, entonces no sé si es algo de los mismos detectores o no sé. ¿Tienes apagado el micrófono, se me hace, Karina? Ya me di cuenta. Ah, No sé por qué. ¿Te referías a esto, no, Ana? ese como lóbulo que está por ahí en 1550. Esto. Ajá. Pues ese es el máximo de intensidad. O sea, aquí la explicación es que si ves las teóricas, ¿sí? El centro o sea, el máximo estaría en este punto, pero acá parece que tiene un corrimiento, ¿sí? Y esto es debido a que en estas simulaciones todavía no incluíamos efectos de la propagación del bombeo. O sea, normalmente cuando estudiamos el forward emitting asumimos que estas alfas asociadas a las envolventes espectrales del bombeo, asumimos que no cambian conforme se propaga el pulso, pero el experimento nos dice que sí está cambiando, o sea, este es el pulso. Y entonces el hecho de que el pulso exhiba este ensanchamiento y que además no es un ensanchamiento así como homogéneo, bonito, sino que presenta estas oscilaciones, eso se traduce en cambios en la forma del estado de dos fotones. Entonces, por un lado nos produce un corrimiento del máximo y por otro lado incluso aparecen como un segundo pico. Sí, no sé si ya recordarás que tenemos el misterio, bueno, teníamos ese misterio de que los espectros en estas fibras aparecen con un segundo pico. Eso ya hemos visto que se deriva de efectos tanto de dispersión como efectos no lineales que experimenta el bombeo. Ahora ya en el presente ya tenemos un programa que con el apoyo de Giselle hemos mejorado para poder explicar mejor o poder identificar la razón por las cuales los espectros del estado de los fotones cambian. Si uno, a como sería cuando uno ignora que el pulso no cambia. Ahora, ¿por qué antes no veíamos este tipo de características? Era porque usábamos fibras cuya no linealidad era muy baja. Las fibras de cristal fotónico tienen una no linealidad muy alta y aunque los pulsos sean de picosegundos, hacen que el pulso cambie tanto que eso se traduce en que la forma de los espectros conjuntos sea igual de irregular. Entonces, es realista, o sea, esto no es problema de la medición, o sea, es realista, nada más que cuando hicimos esta comparación no teníamos el modelo completo, falta repetir esto pero ahora ya con el programa que asume que el pulso cambia, va por distintos efectos. Listo, muchas gracias, Karina. Nada.
Pues bueno, muchas gracias. No sé si no hay más preguntas. Yo creo que podemos agradecer nuevamente a la doctora Garay por su presentación. Y bueno, por la presentación anterior y la continuación en esta con las preguntas y respuestas.